Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy nos acompaña en el estudio un invitado de lujo, Pedro Valtierra, un ícono en el fotodocumentalismo y en el fotoperiodismo mexicano, Premio Rey de España, director de la revista y de la agencia Cuarto Oscuro, una referencia del periodismo mexicano en el más santo sentido de la palabra. Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Luis, muchas gracias a ti por la invitación, gracias, y es un honor. Al revés, Pedro. Comencemos por el principio. Se ha puesto en tu tierra natal, ¿no? En Zacatecas, en el estado de Zacatecas, en el norte de México, un museo, una sala de museo donde están parte de tus instrumentos de trabajo y de tu obra. ¿Cómo es esto? Mira, me invitaron, el presidente municipal de Fresnillo, de donde yo soy, me invitó a reorganizar esa sala que se hizo en 1999. Se pusieron entonces unas 20 fotos, hizo una sala ahí permanente en el Ágora, un centro de cultura. Y entonces me invitó ahora el presidente Saúl Monreal a que se renovaran, a que llevara nuevas fotos y a que dejara yo en comodato parte de mis cámaras, de mis reconocimientos. El Premio Rey de España está allá, por cierto, y otros reconocimientos están ahí. Hay un laboratorio, o algo que se parece a un laboratorio, algunas impresoras, ¿no? Y hay fotos en formato grande, una selección, unas cerca de 60 fotografías, algunos periódicos, algunos catálogos, en fin. Y bueno, pues yo acepté ampliarlo. Es como mi tequio para los fresnillenses. Yo soy de ahí nací, ahí viví hasta los 14 años. Entre cabras. Entre cabras, cuidando chivas, porque bueno, yo vengo del campo y ahí estoy, digamos que yo me siento contento, ¿no? Y es un espacio, hay que aprovechar todos los espacios para que la gente vea tu trabajo. La razón de nuestro trabajo es que se vea. Entonces, pues es un espacio importante y en mi tierra, pues yo lo siento como un reconocimiento, tanto el presidente municipal actual como el presidente municipal que lo hizo hace 24 años, ¿no? Pedro, ¿cuándo comienzas tú a hacer fotografía? Mira, yo comienzo a hacer fotografía como aficionado hace casi 51 años, en el 72. Medio siglo. Yo llegué a Zacatecas a los 14 años y a los 16 años compré un Instamatic, una camarita que está, por cierto, ahí en esta sala museo en Fresnillo, y empecé a retratar a mis hermanos, a mis amigos, ¿no? Me gustaba la fotografía, yo había vendido periódicos en Fresnillo y me había gustado mucho la foto. El 68 yo lo viví vendiendo periódicos. Y en medio de muchos jóvenes allá en Fresnillo que se reunían en una peluquería a debatir sobre el tema, en fin, entonces pues yo me interesaba mucho lo que hablaban y vendía el periódico y me gustó mucho la foto. Cuando llegué a México, un día una hermana, Juanita, cumplió años y un señor vecino le tomó muchas fotos, nunca nos las entregó. Y entonces a partir de entonces yo dije, bueno, voy a comprar mi cámara, ¿no? Para hacer las fotos, y ahí empecé aficionado. Pero a esa misma afición yo entrenaba box, quería ser boxeador, iba a los Jordán y ahí llegaba un reportero, el director de la revista Boxeo Ilustrado. Entonces yo entrenaba y luego pues ya me quedaba ahí viendo y le pedía que me prestara la revista, en fin. Y un día me dijo, oye, veo que haces fotos, hazle un reportaje al Duende Martínez. Estamos hablando de 72. Y dice su reportaje y este señor de la revista Boxeo Ilustrado lo publicó. Yo tengo todas esas fotos, tengo todos esos negativos, los guardé.
Pero soy profesional desde 1975. Como sabes, yo llegué como bolero allí en Los Pinos y allí empecé a trabajar. Donde vivía el presidente. Donde vivía el presidente Echeverría. Me tocó, era otra época, otros años, distinto. Claro. No estaba tan complicado. Bueno, ahora no, Los Pinos no está así. Pero llegué ahí de bolero y terminé siendo fotógrafo, no del presidente, sino de la oficina de comunicación, ¿no? Ahí estuve en 75 y así empecé yo, ¿no? Pero fuiste corresponsal de guerra, reportero de guerra. Fui en Nicaragua, por ejemplo. ¿Sí? Y tomaste algunas fotos icónicas ahí que dieron prácticamente la vuelta al mundo. ¿Cómo fue esa experiencia de estar en una guerra? Mira, pues bueno, tú sabes, éramos muy inquietos en esos años, la mayor parte de los jóvenes, ¿no? Yo estaba entonces en el CCH, bueno, trabajaba primero en El Sol y luego en 1+1, y don Manuel Becerra Costa me mandó a Nicaragua. Director del 1+1. El director de 1+1 me mandó a Nicaragua primero en abril del 79 con el reportero Guillermo Mora Tavares y después en junio con el reportero Jaime Avilés, que ya murió lamentablemente Jaime, y luego estuve con Carmen Lira, que hoy es la directora de La Jornada, mi amiga, estuvimos juntos. Pero bueno, es una experiencia muy interesante estar en una guerra. Yo tenía 23 años, como periodista, con contacto con tantos personajes, ¿no? que había en esa época, periodistas, y la manera de trabajar, la manera de salir en la guerra, pues uno hay una cierta interés personal en retratar el proceso, ¿no? Y para mí fue una experiencia muy importante. El triunfo de los sandinistas. Retraté el triunfo de los sandinistas entrando ese día al búnker, la toma del poder, llegando al búnker armados, recogiendo las armas. Toda esa parte histórica me tocó cubrirla, ¿no? Como fotógrafo para 1+1, como corresponsal, ¿no? Tú has tomado muchísimas fotos, pero recuerdo una en especial. Los mineros de Real del Monte, en Pachuca, organizan una huelga, pero también como forma de protesta se desnudan. Sí. Y tú agarras la cámara y captas sus cuerpos con instrumentos de trabajo, sus arneses, sus cascos, pero desnudos. Un escándalo en la época. Fue un escándalo. Y mire esa historia, yo tenía buenas amistades allá en Pachuca. Arturo Herrera, el Cherokee, Arturo Herrera, el director del centro donde está la obra del Archivo Casasola. No sé si en aquel entonces fue director ahí, él, sí. Arturo Herrera. Su mujer, Irma, la doctora Irma Eugenia, pues vinieron al periódico, me invitaron al periódico y a mí me dijeron, oye, vete a cubrir eso. Fui a Pachuca, era una huelga, no se sabía que iba a ser de desnudos. Sí, Arturo y Irma, la doctora Irma, sabían que iba a ser se iban a desnudar. Entonces fuimos la reportera Andrea Becerril y yo para La Jornada. Esto ya fue para La Jornada, fue en 85. Y entonces, pues llegamos, la huelga era a las 7 de la mañana, a esa hora iba a empezar. En lugar de entrar a trabajar, a esa hora empezaba el turno, ellos se iban a desnudar, iban a tomar la instalación. Entonces nosotros llegamos a las 7:15, nos perdimos, llegamos a las 7:15 y estaban todos desnudos. Pues era increíble, ¿no? No había ningún fotógrafo de prensa de Pachuca. Estaban nomás nosotros, el hermano de Arturo, Polo, que tomaba fotos, que no era profesional, estaba ahí con su camarita, nunca vi las fotos de él, pero bueno, nosotros tomamos las fotos. Andrea entrevistó a los trabajadores, en fin, reporteamos, pero desafortunadamente, fíjate lo que digo, desafortunadamente la huelga duró 45 minutos, digo desafortunadamente para mí porque era poco tiempo, ¿no? Pero la foto ha durado toda la historia. La foto ha durado toda la historia, tomé pocas fotos, pero fue al día siguiente, el periódico salió con 2 fotos en portada, se volvió un escándalo.
o sea, a nivel internacional, ¿no? El periódico se agotó, a nivel internacional fue un impacto, todo el mundo volteó a ver qué pasaba, cómo se desnudan los obreros, ¿no? Pedro, tú eres artífice en mucho, ¿no?, de el espacio que tiene la fotografía en periódicos como Uno más Uno y como La Jornada. No era una costumbre en aquella época que se destacara tanto esa fotografía. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo se ganaron? ¿Cómo te ganaste tú ese espacio? Mira, yo pienso que me lo gané tanto en Uno más Uno, pero hay una cosa importante. Yo trabajé con Benjamín Wong, un hombre muy cercano, muy buen reportero y que tenía gusto por la imagen. Trabajé con don Manuel Becerra Costa, un periodista que me parece un personaje que habría que pues, revisar su trabajo. Y él nos daba mucha confianza, ¿no? Así como les daba confianza a los reporteros, a los fotógrafos, siempre nos estaba cuestionando, ¿no? Si no se publica bien su material, tienen que protestar, ustedes reclamen, vean, díganme. Era un director que estaba ahí todos los días en la redacción. Entonces, creo que yo agradezco el comentario, yo trabajé mucho siempre en la defensa primero de mis fotos, que se publicaran, y luego en la defensa o en hablar de los fotógrafos del resto de los compañeros, para que se publicaran los trabajos. Era una época muy complicada para los fotógrafos porque no siempre te publicaban. En el resto de los periódicos el fotógrafo no era muy importante, ¿no? El fotógrafo iba y te ordenaban casi de dónde tomaras la foto. En fin, la fotografía era como relleno, como la usaban como relleno. Y en el Uno más Uno hubo ese cambio por el director y a mí me tocó esa etapa. Y bueno, yo solamente aproveché, aprendí de esta etapa, de este momento, y digamos que le continuamos en La Jornada, ¿no? Porque en La Jornada ya hay una propuesta, ya hay un documento, eran otros medios, eran otras condiciones, ¿no? Entonces, en La Jornada fue donde logramos ya establecer de manera formal un espacio para la fotografía. Por ejemplo, algo que no se dice mucho, los fotógrafos ganábamos más que los reporteros A. Eso yo lo había establecido como un precedente, o le había dicho a Payán como un precedente, para que vieran que los fotógrafos éramos tan importantes como los reporteros. Yo no digo que seamos más importantes, pero somos importantes. ¿Te parece si vamos a una pequeña pausa? Sí, cómo no. Amigos, amigas, no se vayan. Regresamos a esta sabrosa conversación en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con Pedro Valtierra, fotodocumentalista, fotoperiodista de referencia en México, en América Latina, sobre su obra, sobre su vida, sobre la exposición en su ciudad natal. Pedro, en el 22 de diciembre de 1997 hay una masacre en Chiapas. Están rezando un grupo de indígenas que habían sido desplazados de sus tierras pacíficamente, y un grupo paramilitar asesina a 45 de ellos. Y se arma la hecatombe. Tú vas a Chiapas, ya habías estado en él, habías cubierto a los refugiados guatemaltecos que habían cruzado la frontera muchos años antes, entre otras muchas cosas, ¿no? Y en la comunidad de Soyep captas una imagen en donde las mujeres se enfrentan a los soldados cuando los soldados están queriendo hacer uso o ocupar el ojo de agua de la comunidad. Es parte de toda esta situación de contrainsurgencia. ¿Cómo fue que tomaste esa foto? Porque esa foto es la que te lleva a que te den el premio Rey de España. Sí, mira, en efecto, bueno, lo que estás diciendo pues es cierto, hubo una masacre. Yo creo que no es una de las masacres, es la masacre más atroz. Cada una de las masacres que ha habido en el país tiene sus características, pero esta es una brutalidad, ¿no? Porque no solamente mueren 45, sino que mueren 4 niños más que les abren
Tú sabes que les abre el vientre. El vientre y, o sea, eso es una cosa triste. Yo, es diciembre, estoy de vacaciones en Monterrey, me entero y me hablé con Carmen, le dije me voy a ir. Carmen Lira, la directora. Carmen Lira, la directora del periódico de la jornada, y me dice sí, me fui. Yo era jefe de fotografía y estuve coordinando a 4 fotógrafos: Carlos Cisneros, Guillermo Sologuren, José Carlos González. Yo coordinaba el asunto, estaba muy tenso el tema. Estaba Juan Balboa como corresponsal. Y Germán Bellinghausen, en fin, había otros reporteros. Y entonces estaba todo el estado complicado. Nos distribuíamos y cada quien iba a su par a hacer su trabajo, y el sábado 3 de enero yo fui a la comunidad de Soyep, donde se habían refugiado los sobrevivientes o los habitantes de ahí de Acteal. Subieron a la montaña, ahí estaban viviendo y los atendía ACNUR. Estaban en un centro ahí de atención que ACNUR mantenía, y entonces fuimos, Juan Balboa, yo y otros personajes, otros periodistas también. Llegamos temprano, era una parte muy alta, no podían subir los autos porque estaba lloviendo mucho. Llegamos a la comunidad y había un grupo de hombres y mujeres que estaban reclamando. Tenían una asamblea y querían pedirle al ejército que se fuera. Cuando nosotros llegamos, ellos decidieron marchar eran 200 metros, ¿no? Y fueron primero las mujeres a gritarle al ejército que se fuera, que abandonara, porque tú sabes que la comunidad ubicaba al ejército como el responsable de la masacre, ¿no? Que yo creo que hay cierto sentido, cierta razón ahí, pues estaban muy cerca y la masacre duró muchas horas, ¿no? Sí. Se pudieron haber participado, intervenido, en fin, bueno, es otra historia. La gente se va, las mujeres se van a protestar. El ejército había llegado un día antes, estaba instalando su campamento cerca de donde está el campamento de ellos. Llegan primero, les gritan que se vayan, ¿no? En su lengua, se van acercando poco a poco. El ejército hace la valla se agarran de la mano y protegen las cosas que llevaban. Y poco a poco se acercan las mujeres, llega un momento en que los están empujando. A mí me dio mucho miedo. Yo eso, como lo he dicho otras veces, en El Salvador o Nicaragua, en Guatemala, estas cosas no pasan. En ninguna parte del mundo tú ves que llegan las mujeres a empujar a los soldados, porque yo pensaba que los soldados iban a cortar cartucho y digo, es lo que uno ha visto. Y las mujeres empiezan a empujar. Hay confusión del ejército, ¿no? No sé qué pasó, y entonces en un momento dado yo tengo la oportunidad, se presenta allí frente a mí esa acción de las mujeres empujando a los soldados. Son mujeres chaparritas, ¿no? Empujando a los soldados, y pues hago la foto, ¿no? Hago la foto es en color originalmente. Yo no pensé que la foto iba a trascender como ocurrió. Llegué a San Cristóbal, iba Juan Balboa de reportero, llegamos a San Cristóbal, revelamos, y como era color, había un laboratorio donde revelamos color, y entonces ya fui como a las 8 de la noche, veo la foto en el negativo, la digitalizamos y se la mandamos al periódico. Le pedí a quien estaba encargado que se la entregara a Carmen, ¿no? Las vio Carmen, y bueno, la foto fue publicada, como tú sabes, como te acuerdas, en portada en el periódico. Y bueno, yo estoy contento con esas fotos, yo estoy feliz. Quiero decir que no somos personajes los fotógrafos, o sea, estoy feliz porque se retrata un momento, un reclamo, y bueno, pues uno contribuye con la foto. La foto se hizo muy famosa, y bueno, yo lo tomo siempre con mucha mesura. La foto fue La Jornada la publica, la destaca muy bien,
Y yo me siento contento, pero al mismo tiempo aquí es como un trabajo de equipo, ¿no? Del resto del equipo, del propio Payán, que estaba ese día ahí, ya no era el director, la directora Carmen, de todo el resto de los personajes que participan para la selección, pero particularmente de Carmen, ¿no? Que toma la decisión de que sea esa foto la más publicada en portada, ¿no? Tú has ganado muchos premios de periodismo. ¿Qué sentiste cuando te entregaron este premio en España, si no recuerdo mal? No, los Reyes de España. De Carlos Montemayor. Carlos Montemayor, gran escritor, ¿no? Sí. Que fue a nombre del periódico contigo, ¿no? Sí, fue a nombre del periódico Carlos. Para mí era un honor que fuera. Yo tenía buena relación con él. De hacía muchos años, pero bueno, es otra historia. Para mí fue una cosa importante. Yo no soy monárquico, como tú sabes, pero es un reconocimiento de esa naturaleza, tienes que aceptarlo. Los reyes me cayeron bien, sobre todo la reina, porque era muy amable, muy interesada en Chiapas. Cuando me entregan el premio, te consultan si vas a hacer la reverencia. Tienes que hacer la reverencia a los reyes, y yo les dije que no podía, porque tengo otra idea del mundo y otra cosa, que los respetaba, pero... Y al rey le pareció interesante, me dijo, ¿usted no hizo la reverencia? No. Le digo, con todo respeto, pues yo soy juarista. Entonces, ya ves que eso no les cae muy bien, pero bueno. Me entregan el premio, hablo con la reina, y la reina muy agradable, le interesaba mucho el tema de Chiapas, mucho, el tema de Marcos, oiga, personaje, cómo es y tal cosa, ¿no? Estuvo bien, ¿no? Y es un premio que, bueno, hay que aceptar todos los premios, ¿no? Y más en tiempos de crisis, ¿no? Pedro, ¿color o blanco y negro? No, pues a mí el blanco y negro. El blanco y negro es como lo real, ¿no? La vida es en color, pero lo dramático, lo fuerte, pues es el blanco y negro. Y bueno, Luis, yo vengo de los periódicos, como digo, de la prehistoria, ¿no? Del laboratorio, revelar, imprimir, ¿no? Entonces el blanco y negro para mí es lo más importante, ¿no? ¿Cómo le has hecho todo este tiempo para sacar adelante una revista de fotografía cuando tantas otras han fracasado en el camino? Mira, yo creo que es el trabajo, ¿no? No voy a hablar bien de mí. Nosotros trabajamos mucho. La agencia Cuarto Oscuro tiene 37 años. Es una agencia pequeña, pero chambeamos mucho. Siempre nos ha motivado el trabajo independiente, libre, ¿no? Y eso nos ha dado buenos resultados desde el punto de vista como negocio, ¿no? Nunca hemos dejado de cubrir eventos, siempre estamos cubriendo todo. Los temas de Ayotzinapa, por ejemplo, nosotros, tú debes acordarte, no solamente Ayotzinapa, Meche y muchos otros lugares, nosotros estuvimos trabajando. No cuando el asesinato, de antes, estábamos haciendo reportajes sobre las condiciones que vivían, todo ese Cuarto Oscuro. Eso nos da a tener cierto contacto ahí. ¿Cómo lo hemos hecho? Es mucho trabajo, ¿no? Por ejemplo, la revista Cuarto Oscuro tiene 30 años, la agencia 37, y bueno, tenemos publicidad mucho de privada, de Nikon, ¿no? Y de Sony, de las marcas de fotografía, que ahora ya las marcas están en crisis. Como tú sabes, todo lo digital, los teléfonos, ya las grandes marcas ya no tienen la venta que tenían antes, porque los teléfonos pues, son cámaras, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Es trabajar, estimulamos mucho la fotografía mexicana, mucho, o sea, pensamos que la foto mexicana es muy importante. Ahora vamos a hacer un concurso, por ejemplo, para el 2024, con un tema del baile, y que va a ser a nivel de América Latina. Ya te vamos a hacer llegar una invitación. En fin, eso le hacemos. Yo pienso que es mucho trabajo. En la crisis, pues tienes que buscar ahí alternativas de cómo sobrevivir. Y nosotros hemos logrado sobrevivir. En estas épocas nos mantenemos todavía. Como fotoperiodista tú tienes que tener la vista educada, pero también el oído y las relaciones. Tiene la impresión de que hoy todos somos fotógrafos porque tenemos esos aparatitos, pero no tenemos esa mirada, no tenemos esa visión. ¿Cómo la adquiriste tú? ¿Cómo fuiste construyéndola?
Mira, yo creo que la foto no es solamente la cámara, ¿no? O sea, son muchas cosas, como bien lo dices, ¿no? O sea, aprender a ver, a escuchar, a leer los periódicos. Yo tuve la suerte de que mis maestros, como Manuel Madrigal, como Nacho López, como el propio Héctor García, y muchos otros personajes me enseñaran, me dijeran que la lectura era fundamental, ¿no? El propio Becerra Costa, ¿no? Él, por lo menos en mi caso, insistía mucho. Y la calle, ¿no? La calle, estar en la calle, eso es lo que pienso que nos ha... Y yo no digo que soy un buen fotógrafo, yo digo que me emociono mucho con las cosas. Y los temas sociales a mí me emocionan, me gustan. Estoy al tanto de la política, no soy político profesional, pero estoy al tanto. Saber, ¿no? Conocer. Y bueno, buscar el ángulo para una buena foto, en fin. Yo pienso que en la vida, como alguna vez me dijo Benjamin Wong, se tiene que leer, Pedro, y pensar. Pero si usted es reportero, tiene que estar en la calle. Y ahí combine, y usted sabe, ¿no? Yo he tenido buenos maestros, sí estoy muy agradecido con mis directores, empezando, bueno, por Becerra, por Benjamín, por el propio Payán o por la propia Carmen Lira. Yo me siento orgulloso de tener tantos buenos directores que me han guiado bien, ¿no? No solamente para hacer fotos, sino para hacer cosas de estar en la calle, acompañar a los reporteros, trabajar. He tenido muy buenos compañeros reporteros, Miguel Ángel Velázquez, o Víctor Avilés, o Jaime Avilés, Juan Balboa, Luis Hernández Navarro. No, muchas gracias. Pedro Valtierra, muchas gracias por este cruce de palabras y esas flores al final inmerecidas. Muchas gracias, Luis. Es un honor estar aquí contigo y muchas gracias. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.